Portugal es un país de Europa que tiene por único vecino a España. Fue junto a su vecino los primeros países en colonizar gran parte del mundo, pero, ¿qué más podemos aprender de esta nación? Pues para eso veremos algunas curiosidades sobre la tierra portuguesa. La gastronomía de Portugal es rica en alimentos marinos ya que los portugueses son amantes de comer pescado, sobre todo el bacalao. Esto se puede ver en diferentes comidas hechas a base de este pez como buñuelos de bacalao o el bacalao à Brás. Pero además de eso, hay otros platillos como la feijoada, el caldo verde, la francesinha de Oporto, los pasteles de Belén, babá de canelo, tigeladas, berlinesa, etc. 2. Además del gentilicio de portugués o portuguesa, el segundo modo de llamar a quienes viven en Portugal es luso. Es probable que sea porque en la época romana de Portugal era conocido como Lusitania. 3. El imperio portugués fue el primero en estar ubicado en 4 continentes, de los que hoy, algunos son países actuales. Estos son Brasil, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Timor Oriental, Región Administrativa Especial de Macao, y la ciudad india de Goa. 4. Entre las relaciones internacionales de Portugal está la que la vincula a Japón. Esto es por la ciudad de Nagasaki, fundada en el año 1597 por los navegantes portugueses. Rápidamente se convirtió en un importante puerto jesuita. De ahí el japonés adoptó palabras del portugués, e incluso el platillo conocido como tempura, fue traído por los navegantes portugueses. 5. El idioma portugués es hablado por 270 millones de hablantes, solamente teniendo en Brasil a 212 millones, de ellos siendo la nación con más personas que lo usan como lengua principal. Otra peculiaridad es su parecido único con el idioma español, teniendo un 89% de similitud. 6. El fado es la manifestación artística por excelencia de los portugueses. Este es tocado con una viola o guitarra portuguesa y cantos con el que expresa desde vivencias amorosas hasta melancólicas. Si vas a Lisboa de viaje, es recomendable asistir a un concierto de fado. 7. Durante la invasión napoleónica de la península ibérica, los portugueses trasladaron la capital del imperio a Río de Janeiro, formando así al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. 8. La relación entre Portugal y Reino Unido es de las más antiguas del mundo. De esta influencia nacería el gusto de tomar té a las 5 de la tarde. Esto es debido a que durante el matrimonio de la reina Catarina de Braganza y el rey Carlos II de Inglaterra, ella instauró la costumbre de tomar dicha infusión a dicha hora. 9. Los azulejos portugueses son famosos a nivel mundial y no es de extrañar, son verdaderas obras de arte. Lo curioso es que los azulejos llegaron a Portugal de la mano de los árabes, quienes ya dominaban ese arte decorativo desde hacía mucho tiempo. De hecho, la palabra azulejo proviene de atzelig, que en árabe significa pequeña piedra pulida. 10. El nombre de Portugal proviene de la palabra latina Portuscale, que significa puerto de Galia, antiguo nombre de lo que hoy es Francia. 11. Nazaré es un pequeño pueblo de costa que cuenta con un récord mundial. Aquí se surfean las olas más altas del mundo, pueden llegar a superar los 20 metros de altura. 12. El puente Vasco da Gama, que cruza el río Tajo, en Lisboa, es el puente más largo de toda Europa, con 12.345 metros de longitud. 13. El Casino Estoril está situado en el municipio de Cascais, a 18 kilómetros al suroeste de Lisboa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue frecuentado por espías, monarcas destronados y aventureros de guerra, por lo que sirvió de inspiración a Ian Fleming para escribir la novela Casino Royale. En la década de 1960 el Casino Estoril sufrió una importante ampliación que lo convirtió en el casino más grande de Europa. Actualmente aún ostenta dicha condición. 14.
Lisboa fue el escenario de uno de los terremotos más terribles de la historia, que la golpeó el 1 de noviembre de 1755. Tenía una magnitud 9 e incluso llegó a provocar un tsunami. Ambas catástrofes se llevaron la vida de cerca de 300.000 personas y arrasaron con casi el 90% de la ciudad. 15. Al parecer la librería más pequeña del mundo se encuentra en el país luso, concretamente en el barrio de Baixa en Lisboa. Se trata de la librería Simão, una tiendecita de poco más de 3 metros cuadrados donde se pueden encontrar más de 2.000 libros. 16. El vino Oporto es todo un motivo de orgullo para los portugueses y es que está de vicio. Lo curioso es que se exporta cerca del 86% de su producción. Una de las mejores cosas que hacer en Oporto es visitar una bodega, así que si andas por allí, no lo dudes. 17. El alcornoque, el árbol del corcho, es uno de los pocos árboles nativos que se pueden hallar en Portugal. Portugal es el mayor exportador de este material a nivel mundial, representando el 50% de la exportación mundial de este. Además, Portugal posee el bosque de alcornoque más grande del mundo, debido al buen clima del país para sembrarlo. Los principales consumidores del corcho portugués son Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 18. El café expreso es muy común entre los portugueses. Aunque, eso es solo una excusa para estar con una persona y pasar el rato, porque en realidad, muchas veces no se llega a tomar dicha bebida. 19. Portugal tiene los récords mundiales de los reinados más largos y más cortos. Alfonso I Enrique gobernó durante 73 años seguidos, mientras que el príncipe Luis Felipe gobernó solo durante 20 minutos. 20. No fue ni la dictadura de Hitler ni la de Francisco Franco las más largas de Europa, sino la de Antonio Oliveira Salazar la más larga de Europa, durando del 28 de mayo de 1926 hasta el 25 de abril de 1974. 21. Portugal tiene una superficie de unos 92.212 kilómetros cuadrados. Sin embargo, según la Marina portuguesa, tiene jurisdicción sobre una extensa zona marítima de alrededor de 1.720.560 kilómetros cuadrados, aproximadamente 18.7 veces más grande que la superficie terrestre. 22. Portugal fue la primera potencia marítima del mundo y el lugar de nacimiento de algunos de los primeros exploradores del mundo en los siglos XV y XVI. Durante la era del descubrimiento, Fernando Magallanes fue la primera persona en circunnavegar por el globo. Años más tarde, Vasco da Gama descubrió la ruta marítima hacia la India, entre muchos otros logros. 23. Portugal fue uno de los primeros países en adoptar el euro, pero todavía se pueden canjear billetes de escudos portugueses por euros. El euro fue introducido al país en 2002 y el Banco de Portugal seguirá intercambiando billetes de escudo hasta el 28 de febrero de 2022. 24. Junto a Atenas y algunas ciudades de Portugal, Lisboa es una de las más antiguas de la Unión Europea. Para ser concretos, Lisboa es 400 años más antigua que Roma. Algunos hallazgos arqueológicos, que datan del 1200 a.C., demuestran que los fenicios... 25. Portugal es hogar de mujeres muy bellas. Estas son Sara Sampaio, Matilde Ramos y Lima, Laura González, Rita Pereira, entre otras. 26. París, con cerca de 700.000, detrás de Lisboa es la segunda ciudad en el mundo con más portugueses en el mundo. Pero París no es un caso único en Europa. Alrededor del 12% de la población de Luxemburgo es portuguesa. 27. En Portugal una vez reinó una reina que estaba literalmente muerta. Cuando Pedro I fue coronado rey de Portugal en 1357, proclamó a su amante, Inés de Castro, reina a pesar de que había muerto en 1355. 28. La mitad del Nuevo Mundo perteneció a Portugal. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas que esencialmente otorgó a Portugal muchos territorios. El imperio portugués fue en realidad el primer imperio mundial de la historia y una de las potencias coloniales más longevas. 29.
Portugal es el líder mundial en la producción de energías renovables. Satisface casi el 70% de sus necesidades energéticas a través de la energía hidráulica, eólica y solar. Sin duda, un buen ejemplo para los demás países. 30. Portugal es el cuarto país más pacífico del mundo, solo por detrás de Islandia, Nueva Zelanda y Dinamarca, lo que lo hace un lugar sin tanta delincuencia. Hemos terminado con este video. Seguramente hay más curiosidades de este país que no pude poner, así que si eres de allá, tu amigo que me estás viendo, pon otro dato en los comentarios. Y nunca lo olvides. Aprender es poder. Adiós.